Bienvenidos a nuestro tutorial. En este tutorial vamos a aprender cómo realizar diferentes simulaciones de sistemas físicos y dinámicos usando el Software Working Model. Lo primero que hacemos es abrirlo. Podemos ver que es este iconito que está acá. Cuando le dan doble clic se nos va a abrir esta pantalla. En la parte izquierda vamos a encontrar diferentes herramientas de dibujo. Entonces acá podemos dibujar masas, ruedas y diferentes formas, porque acá hay unas formas para pintar figuras libremente. Vamos a encontrar herramientas para hacer caminos, junturas, para hacer como recorridos, como diferentes tipos de caminos que pueda recorrer alguna pieza que queramos pintar. Vamos a encontrar resortes, amortiguadores, sistemas de resorte amortiguador, engranajes, actuadores, motores, cuerdas, poleas. Estas herramientas son para explorarlas, pero nos dan gran versatilidad y gran flexibilidad para crear nuestros modelos. En la parte de arriba encontramos diferentes herramientas básicas que ya todos conocemos, como para abrir archivos, crear nuevos archivos, guardar, copiar, pegar, imprimir, hacer zoom in, zoom out, y acá podemos correr la simulación. Hagamos un ejemplo muy sencillo. Tomemos esta herramienta de cuadro y démosle run. Cuando yo le doy run, naturalmente el programa tiene la gravedad configurada, entonces la pieza empieza a caer. ¿Sí? Si yo le doy reset, la pieza vuelve a su lugar. Entonces así empiezo a crear las relaciones. Por ejemplo, vamos a crear este camino, este soporte que está ahí, y le vamos a poner, por ejemplo, este anclaje acá en la mitad. Eso quiere decir que si yo lo selecciono con el mouse, me puedo dar cuenta que así yo suba el mouse o lo baje, esto siempre va a recorrer ese camino. Siempre va a recorrer ese camino. Si yo le doy run, esto es como si estuviera metido con una polea y esto estuviera atravesando, digamos, este cubo. Entonces él simplemente no va a hacer nada, no se va a caer porque el cubo es recto. El reset, él vuelve a su posición inicial. Entonces vamos a ver un poco en un ejemplo real cómo simular un ejercicio de dinámica. Vamos a simular este ejercicio, el 4. Hemos simulado los demás. Ahorita les muestro cómo funcionan esas simulaciones, pero vamos a simular el 4. Antes de simular el 4, veamos cómo funciona el 3. El 3 es este sistema, está sobre este eje que es como está un poquito rotado y se ve afectado por una masa de 1.3 libras con esta polea, se ve jalado por esa fuerza. Estas son libras fuerza y tiene estas dimensiones: 24 pulgadas de ancho, 10 pulgadas de alto. Tiene acá unos topes, entonces básicamente cuando esta fuerza empuje hacia abajo, lo que va a pasar es que esta masa se va a desplazar. Aumentémoslo un poco para verlo mejor. Se va a desplazar hacia la parte de arriba hasta que toque este tope, ¿sí? Cuando esta fuerza se ve accionada. Entonces vamos a observar cómo funciona esa simulación. Vamos a observar cómo funciona esa simulación. Esa es esta simulación, tiene las medidas que son, tiene el tope, tiene la masa y tiene la fuerza acá, que es simulada por esta masa que está tomada de esta polea que está acá arriba, ¿sí? Entonces esta masa está conectada a esta polea y está conectada a la otra masa. Esto simula la fuerza que vamos a hacer. Cuando yo le doy run, lo que debería pasar es, si esta fuerza es suficientemente grande, debería hacer que esta otra masa suba hasta este punto de acá. Veamos si ocurre. Si ocurre, para hacerlo vamos a oprimir este botón que se llama run. Efectivamente, apenas oprimir run, se pueden dar cuenta que esta masa hacia abajo queda oscilando. Vamos a bajar un poco para que la veamos, queda ahí oscilando. Y lo que hizo fue, a través de la polea y esta cuerda que está oscilando, lo que hizo fue llevar esta masa de este punto A este punto B. Esta fue la simulación del punto 3. Veamos cómo construir, digamos, la simulación del punto 4. Como les dije, es el que vamos a trabajar. Entonces, lo que deberíamos hacer sería hacer este carrito con esta estructura. ¿Cómo pintamos la estructura? Veámoslo rápidamente. Cogamos este que tenemos acá, usémoslo como el carrito, por ejemplo. Usémoslo como el carrito. Corrémoslo y creemos uno nuevo. El carrito es rectangular. Creamos el carrito. Creamos la figura de este soporte sobre el que va. Esto va acá, va acá. Fíjense que acá yo puedo pintar
figuras libremente sin ningún inconveniente. Lo único que necesito es el mouse e ir pintando las líneas de la longitud que yo necesito. Esto es como una especie de C. Entonces lo que yo hago acá es crear la figura que yo necesito y él, ya se van a dar cuenta, me la va a convertir en un sólido cuando yo termine la figura. Fíjense que apenas doy clic y cierro el contorno de la figura, él me la convierte en un sólido. Ya quedó el carrito ahí. Vamos a disminuir un poco el tamaño de esto para verlo. Fíjense que es muy sencillo. Con esta herramienta que está acá, que es de color como agua marina, puedo crear un polígono de diferentes proporciones y de diferentes formas. Con este rectángulo creé el rectángulo. Con estos círculos puedo crear unas ruedas para este carrito. Puedo crear una acá, puedo crear otra del mismo tamaño acá. Puedo copiar esta con esta herramienta que está acá arriba, copio y la puedo pegar con la herramienta que está al lado, y ahí en principio editar, pegar, y ahí me la pega. Si en editar también la puedo observar, vemos la figura del carrito que estoy construyendo que está acá, tiene como 4 rodamientos, 2 a cada lado, entonces faltan los 2 de arriba, faltan los 2 de arriba. Vamos a hacer estos 2 de arriba. Yo acá que puedo cuadrar todo el radio, el diámetro, cuánto miden metros, cuál es la velocidad que yo necesito en esta ventana de propiedades, ¿sí? Entonces, si yo, digamos, vamos a agrandar este un poco, lo puedo agrandar el polígono para poder meter este acá arriba, ¿sí? Y vamos a agrandar este para que se acomode a la figura y quede exactamente igual. Vamos a hacer las 4 rueditas y vamos a pegar esta otra que está acá. Vamos a pegar otra de estas, ya me quedaron las 4 rueditas que están acá y me falta el resorte. ¿Cómo construyo el resorte? El resorte lo construyo con esta herramienta que está acá. Pongo el resorte en este punto. Apenas yo pongo la herramienta resorte, él me pone los puntos donde yo tengo que crear el resorte. Entonces fíjense que me sale una X cuando yo lo acerco al contorno de la siguiente figura. Acá le puedo cambiar el coeficiente de elasticidad al resorte. En este caso está en 50 Nm. Vamos a ver qué decía el ejercicio. El carrito tiene masa de 0.5 kilogramos y el resorte es de 0.3 Nm. Entonces me toca cambiar eso acá, 0.3 Nm. Tengan cuidado con que este programa funciona con puntos, no con comas. Y listo, ya le cambié el coeficiente de elasticidad. Si yo lo corro antes de empezar la simulación, el resorte se comprime. Veamos la masa. La masa de ese carrito es de 0.5 kilogramos. Entonces le damos clic a esto y le cambiamos la masa, que está acá en donde dice más 0.5 kilogramos. Entonces corremos la simulación y lo primero que pasa es que se va a caer porque la gravedad lo afecta. Entonces, para que eso no ocurra, le vamos a poner unos topes. Estos topecitos me permiten que esta estructura no se caiga. Son estos topes que están acá, vamos a probar. Y fíjense que ya no se cae toda la estructura. No sé si alcanzaron a percibir, pero esto se movía poquito, pero se movía. Vamos a hacer una compresión mayor para observar el movimiento de una mejor forma. Si yo le doy run, fíjense que el resorte se desbarató todo porque estas poleas no estaban fijadas, se me cayeron los circulitos. Eso es muy chévere del sistema, por eso les quería mostrar esto sin fijar estas poleas, porque uno puede observar que es muy real. Sí, si yo tuviera este sistema de masas ahí y tengo un resorte atrás, es muy posible que eso ocurriera. Volvámoslo a hacer y lo verán. ¿Sí? Fíjense que lo que ocurre es que como este resorte se comprime, él empieza a jalar esta masa y esto le gana la gravedad acá y esta de arriba que estaba acá arriba se cae, esta ruedita que estaba ahí. Entonces yo le doy reset. Para evitar eso, ¿qué puedo hacer? Puedo correr esto un poco, para que no quede tan al extremo. Puedo correr esto un poco, puedo correr esto un poco. Y en principio ya no debería ocurrir. Pero hay otras herramientas. Puedo usar estas mismas junturas que están acá para fijar esas ruedas
al punto donde está. Vamos a probar. Miren, fíjense que ahí ya no se caen, ya se quedan en el punto que están. Y fíjense que ahí se está moviendo según el resorte, como está trabajando, ¿sí? Entonces yo le doy reset, le voy a poner otros dos puntos de fijación a estas ruedas de acá. Y ahí se pueden dar cuenta que lo hace muy lento por el coeficiente de elasticidad del resorte, pero lo está haciendo. Si yo aumento el coeficiente de elasticidad del resorte y le pongo los 50 que tenía al principio y le doy run, fíjense el cambio que tiene en el movimiento apenas yo cambio la constante de elasticidad del resorte. Es impresionante. ¿Qué otra cosa puedo hacer para aumentar ese movimiento? Puedo bajar la masa de esto, le puedo poner 0.1 kilogramos y le doy run y fíjense el efecto que tiene, ¿sí? Ahí no me guardo este cambio que había hecho, pero podemos observar que el resorte genera un impacto mucho mayor en la masa. Miren, ahí ya toca ponerle bien los puntos de fijación. Usemos este de acá, este verde, para poner los puntos de fijación y observen el efecto que esto tiene, ¿sí? La masa inmediatamente empieza a mover las rueditas que están funcionando ahí cuando yo cambio ese coeficiente y la masa que está ahí. Como el coeficiente que tenía acá es bajito, como el que me da el problema es bajito, o sea es de 0.3 newton metro, entonces yo pongo 0.3 newton metro y pongo la masa de 0.5 kilogramos, pues realmente ese coeficiente no me va a mover de esa manera la masa, ¿sí? Si ustedes observan, el movimiento es muy lento. Sí, sí me mueve las rueditas de abajo, sí, pero no me las mueve igual de bien como me las mueve el otro, sí. Cuando se devuelve, pues me mueve las rueditas de arriba. Entonces, esa es la forma de hacer simulaciones en Working Model. En este caso hicimos pues un sistema un poquito más complejo usando esta herramienta que es la herramienta Polea. Entonces lo que uno hace es simplemente seleccionar la herramienta Polea, crear las masas, crear el camino. Ese camino lo podemos crear con esta herramienta que está acá, por ejemplo. Entonces uno crea una línea, después de crear la línea le dice dónde se tiene que torcer la línea. Yo la torcí por acá y pues después puedo generar otro punto de flexión de la línea para que me quede esta figura que pinte acá. Voy a dar escape, voy a borrarlo. Eso era solamente para darles un ejemplo. Un segundo. Y fíjense que así me queda la línea que está funcionando acá. Estos fueron básicamente unas líneas que hice para hacer las medidas que me da el problema. Este es el problema número 3. Entonces con eso hicimos las medidas de este problema para que este midiera 24 pulgadas, 10 pulgadas de alto y 1.3 libras. Eso se cambia acá en las propiedades de cada figura. Uno le da doble clic y le sale la longitud. Si yo lo que hice fue cambiar eso, convertir esas pulgadas a metros en cada uno de los puntos y ponerle las masas de cada una de estas. Este es 0.272 y esta masa es de 0.590, ¿sí? Y acá está todo el recorrido que hace el cuerpo, ¿sí? Esto está anclado a la polea. Les está mostrando la polea, simplemente selecciono esta herramienta, le doy clic donde la quiero poner, pongo el punto de la polea y pongo el clic en el otro punto donde quiero que quede. Le doy escape y ya me queda ahí el otro sistema, ¿sí? Obviamente pues no quedó tan bonito como el anterior, pero si ustedes se dan cuenta de lo que ocurre cuando eso pasa es que pues como esto está anclado a una polea y esto lo jala, esa polea no está haciendo ninguna fuerza. Esta de acá sobre esta no hay ninguna fuerza, solamente la de esta masa, pero pues no alcanza a tensionar suficiente la cuerda, entonces pues se mueve hacia este lado. Esta es la forma de crear poleas y sistemas de cuerdas en este programa. Simplemente uno selecciona esta herramienta, le da clic en una masa y le da clic en la otra. También pues como les mostraba hay actuadores, ¿sí? Yo ahí creo un actuador, no se alcanza a ver bien, pero aumentemos un poquito el tamaño. Ese actuador está ahí y ese actuador genera una fuerza de unos determinados kilonewtons. Entonces si yo le hago así, yo puedo crear el actuador y ver el valor de la fuerza que lo puedo cambiar acá, ¿sí? Y él se activa cuando yo empiezo la simulación, ¿sí? Obviamente tengo que ponerle pues que lo va a accionar. Este fue nuestro primer tutorial, esperamos que haya sido útil para ustedes. Regálenos un like en la publicación y suscríbanse
para poderles dar nuevos tutoriales. A continuación, mi compañero César Hernández les va a enseñar cómo generar gráficas en Working Model. Entonces él les va a mostrar cómo generar las gráficas. Yo por acá tengo un pequeño ejemplo de cómo generar las gráficas en Working Model, pero realmente es muy sencillo. Ya se los va a mostrar, pero entonces uno le puede dar aquí en donde dice Measure y le da Position. Entonces uno le puede cambiar la velocidad de la aceleración, pero eso ya se los cuenta él más adelante. Buena suerte y nos vemos en la próxima.